En buena hora, en la jornada de ayer, el Congreso de la República, en el Senado, porque en la Cámara de Representantes no hay nada que hacer, se opuso a que el paje de Santos, que es el presidente del Senado, Liscanito, cada uno es paje del señor que se merece, de manera que Liscanito se merece a Santos y Santos merece tener ese paje. El paje de Santos trató de conseguir otra proposición satisfaciendo los deseos o las exigencias de la Corte Constitucional para poner en vigencia el fast track, es decir, la legislación sobre ruedas, es decir, la elaboración de normas constitucionales express. Trató de hacerlo y en buena hora el Senado se lo impidió, con varios argumentos, pero el primero de ellos contundente. Sobran todos los demás. Recuerdo cuando nuestro presidente, nuestro profesor de Historia de Colombia, nos contaba que una vez llegó el virrey a un determinado pueblo, tal vez a Guaduas, y dijo: ¿por qué no sonaron las campanas cuando yo llegué? Y le dijeron: por 17 razones. Diga la primera: porque no hay campanas. Bueno, no hay campanas. Aquí no hay campanas. Aquí no hay sentencia de la Corte Constitucional. Lo que hay es un comunicado de prensa, que, como lo hemos dicho y lo ratificamos, con toda la significación que nuestra expresión tiene y con pleno conocimiento de causa, es absolutamente cantinflesco. Es decir, habla y habla y habla para no decir nada. Y la conclusión final, la que está en el último párrafo, contradice todo lo que parece contener la parte resolutiva que está al principio de ese infortunado comunicado de prensa. Pero la providencia, la sentencia sobre la cual se puede adelantar una discusión, la sentencia que supone nada menos que la extinción de la Constitución del 91, esta sí, extinción definitiva y para siempre. Una Constitución del 91 que queda con un Congreso que no legisla, con un Congreso que no es constituyente, con un Congreso al que le basta decir sí o no y no puede decir otra cosa porque le está prohibido, a un Congreso que carece de lo que se llama de la iniciativa parlamentaria, que es el elemento fundamental de cualquier Congreso. Es decir, la facultad o potestad que tiene de proponer proyectos que puedan convertirse en leyes de la República. Un Congreso así es el que la Corte Constitucional dice que es compatible con la Constitución del 91. Tiene razón Jesús Vallejo Mejía, toda la razón. La Constitución de 1991 ha dejado de existir. Pero esto no se dice después de la batalla de la Humareda como en 1885, sino que se dice después de la sentencia de la Corte Constitucional del 2016. Pero el desastre de las huestes o ejércitos liberales en la Humareda, después de la explosión famosa del barco aquel que contenía toda su carga de explosivos y todas sus municiones, de esa se sabía exactamente lo que pasaba. De este equivalente a la batalla de la Humareda, de esta sentencia de la Corte, todo lo que se conoce es un comunicado expedido por la señora presidenta, que pudo ser dictado también por Cantinflas, que no dice nada. Y en la parte final recoge todo lo que dice al principio, porque en la parte final, de manera clara y precisa, dice que no puede quedar refrendado el famoso acuerdo con las FARC, sino con una manifestación popular de algún género. ¿Cómo son las manifestaciones populares? ¿Qué dice la Corte Constitucional? ¿Hay una manifestación distinta del pueblo que no sea en una votación como la del 2 de octubre? ¿En qué consiste eso? ¿Cuál es la nueva Constitución que nos rige? ¿Cómo son las manifestaciones populares? ¿Cómo son los congresos o los parlamentos que no parlamentan y los congresos que no legislan y que no modifican la Constitución? ¿Cómo es todo aquello? Tiene que estar dicho en la sentencia de la Corte Constitucional, de la que no se apartó sino un magistrado con el que tendremos gratitud perenne
por su intento de salvar las instituciones de la República, el magistrado Guerrero. Los demás, todos a una, se fueron por el camino fácil de decir, no, perfecto, vale plenamente el acto legislativo que estaba sujeto a condición suspensiva que no se cumplió. Estos magistrados parece que no hicieron curso de derecho de las obligaciones. Una cosa condicionada, cuando el hecho futuro e incierto del que depende el nacimiento del acto jurídico de la obligación ha quedado frustrada, la obligación fundamental no existe, no ha nacido. Ese acto legislativo estaba sujeto a la condición de un plebiscito que triunfara. Hubo plebiscito y el plebiscito fue derrotado. Luego el acto legislativo no existe. ¿Qué hará la Corte para decir lo contrario? ¿Cómo lo sustentará? ¿Cómo le sustentará al país un Congreso que no legisla? ¿Cómo le sustentará al país la famosa comisión de seguimiento, que es el poder real que existe hoy para el ejercicio de las facultades legislativas del presidente de la República por vía extraordinaria y del Congreso limitándose a decir sí o no a los proyectos que le presenta el presidente después de proponerlos y después de haber sido aprobados por la comisión de seguimiento de la que forman parte Raúl Castro y Nicolás Maduro? Bastaba para nuestra vergüenza ese hecho. ¿Dónde está, pues, la sentencia? ¿Dónde están, pues, las decisiones de la Corte Constitucional? El golpe de Estado tiene que culminar, que culmine siquiera con una providencia que podamos conocer, que podamos discutir y de la que nos podamos quejar. Lo de ayer fue lamentable en sus comienzos, pero el paje de Santos, Lizcano, no tuvo eco en el Senado de la República. Todavía hay una esperanza. Todavía hay alguien que mantiene vergüenza, que mantiene el pudor y que dice no me puedo pronunciar sobre una sentencia que no conozco. Vamos a ver con qué llega la presidenta de la Corte Constitucional hoy al Congreso, que tiene que ser en primer lugar con la sentencia que comenta pero que no existe.